El respeto es el camino y el amor la solución. Abrimos bien los oídos, miramos con el corazón. Informarse es el primer paso para un futuro mejor. Lo que no te cuentan, te lo contamos nosotros. Lideresas y líderes alzando. ¿Qué tal, público querido? Hoy nos encontramos en su podcast favorito, Lo que no te cuentan. Te lo contamos nosotros. Hoy en un episodio especial en el Hotel Presidente. Exactamente en el Hotel Presidente. Y estaremos con una invitada especial. ¿Quién es, David? La fundadora de la Fundación Una Brisa de Esperanza. En esta ocasión vamos a hablar temas sobre la Ley Brisa. Y David, ¿tú sabías acerca de la Ley Brisa? Pues sí, tengo un pequeño conocimiento sobre el tema, pero para aclarar mis dudas y también la de ustedes, tenemos a la invitada especial. Así que, ¡comencemos! Y ahora estamos con nuestra invitada especial de hoy, Brisa Angulo. ¿Qué tal, Brisa? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Te está gustando La Paz? Me gusta La Paz, sí. Bueno, Brisa, quisiera que nos comentes un poquito más de ti sobre la ley Brisa, que va a beneficiar a toda Bolivia y no solamente a los niños y niñas, ¿no? Pero sobre todo a ellos también, con un enfoque especial. Sí, aquí en Bolivia 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños son víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Eso muestra que existe una gran desprotección a lo que es la niñez. Lo más triste de todo es que cuando ellos rompen el silencio y buscan acceso a la justicia, la forma en que están desarrolladas las leyes no está protegiendo a los niños y niñas con los estándares internacionales que tenemos. Pues la ley Brisa busca proteger a niños y niñas víctimas de violencia sexual, especialmente adolescentes que a través de la historia han sido marginalizadas y muchas veces desprotegidas. Entonces esta ley busca protegerlas. Claro. ¿Cómo nace la Ley Brisa? Sí, la Ley Brisa nace de un trabajo mucho más largo. Sé que la ley recién se empezó a elaborar desde hace 3 años, pero viene desde hace mucho más tiempo, donde yo, cuando fui repetidamente violada, torturada cuando era una niña, comienzo a capacitarme y a buscar toda la forma en que yo pueda asegurarme que ningún niño, ninguna niña pase por lo que yo pasé. Y entonces estudio psicología, después hago mi maestría en neuropsicología experimental, enfocada en la neurología con el trauma y cuál es el impacto en el cerebro en el trauma. Y después estudio Derecho, hago un doctorado en Derecho y convirtiéndome en mi propia abogada para poder llevar mi caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo este proceso, que dura 20 años, para llegar a la Corte Interamericana, continúo trabajando con miles de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trabajando en 18 países con cuáles son los cuellos de botellas, qué es lo que está pasando para no tener acceso a la justicia. Entonces, cuando yo llego a la Corte Interamericana, yo les entrego un documento con los cambios legislativos y otros cambios que también, las 11 propuestas que queremos para Bolivia, pero aquí vamos a hablar específicamente de los cambios legislativos. Y todo viene sustentado con evidencia, con estándares internacionales, con estándares de neuropsicología, estándares sociales. Y se le presenta a la Corte Interamericana y se le dice, estos son los cambios que tiene que haber. Después de una evaluación de la Corte Interamericana con todo lo que se le presenta, más todos los amicus curiae que otras organizaciones presentan, ellos deciden convertir esto en los estándares internacionales para 23 países. Entonces Bolivia coge y le dice a Bolivia, usted tiene que cambiar estos 4 aspectos en la ley para estar a los estándares internacionales. Entonces la ley Brisa coge estos estándares, estos 4 cambios que la Corte Interamericana pide que se haga y la pone para la propuesta de ley. Para usted, ¿ha sido tedioso este proceso para hacer que se cumpla esta ley? El agote emocional es bastante grande, sí, porque siempre no es una ley que aparece de una ideología o una ideología moral, es una causa de vida y todo eso viene con las heridas más profundas que yo he tenido. Entonces el poder tener que mantener estas heridas abiertas
para poder traer concientización, para que la gente pueda ver que detrás de una ley hay vidas y que todas somos brisa, no es fácil. Entonces sí ha sido bastante difícil. Y lo más difícil es cuando gente no está en contra de algo que es tan noble, que es proteger a nuestras niñas y adolescentes. Sí, bueno, al respecto también de muchas familias nos dicen que nos cuidemos, que al salir, que estemos al tanto de todo, y en nuestros colegios y en los institutos, universidades sufren de acoso los jóvenes, las señoritas. ¿Y usted qué opina al respecto de aquello? Sí, normalmente le ponen la culpa a los jóvenes y a los niños de que ellos tienen que cuidarse, cuando es una sociedad y los adultos que tienen que cuidar. Tenemos que convertirnos en una sociedad segura para que nuestros niños y niñas y adolescentes puedan o estar en la calle o salir o hacer las diferentes cosas. No es responsabilidad de los jóvenes ni de los niños y niñas el tener que protegerse, es responsabilidad de los adultos y de la sociedad. Bueno, para usted, ¿cuál es la importancia de la atención psicológica en las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores que han sufrido un episodio de violencia sexual? Para usted, ¿cuál es el rango que deben de tomar de importancia? Sí, la violencia sexual crea daños neurofisiológicos que afectan toda la vida. Entonces es importante el poder entrar en procesos de restauración y sanidad, que sí, muchas veces pueden ser a través de procesos psicológicos, pero es importante también saber que todo lo que necesitamos para sanar está dentro de nosotros. Es simplemente estar en espacios donde podamos encontrarnos a nosotras mismas y empezar nuestro proceso de sanidad. Y es precisamente eso lo que nosotros venimos buscando, cómo podemos mostrar y darles las herramientas y los espacios para que la gente pueda encontrar que su mayor fortaleza está dentro de uno mismo, es encontrarse con uno mismo para el proceso de sanidad. Pero es fundamental entrar en el proceso de sanidad porque esto afecta a toda la vida. También hablando sobre todo este proceso que ha pasado usted, sobre todo para lograr la ley Brisa, que pues más adelante ya se va a decretar oficialmente, ¿podría compartirnos alguna experiencia que haya recordado más o que le haya marcado en todo este proceso de la ley Brisa? Creo que una de las cosas que más me impactó fue ver a los jóvenes presentes tan apasionados, especialmente porque esta ha sido una lucha muy solitaria. Yo fui una de las primeras adolescentes que trata de llevar, y todo el mundo me echaba en cara, todo el mundo me atacaba, todo el mundo dice que yo hago esto porque tengo rabia, que yo hago esto porque no sé perdonar, que yo hago esto, o sea, todas estas cosas. No, lo hago por amor, porque amo a los niños, a las niñas y quiero que nadie pase por eso. Pero ha sido un camino muy solitario, ha sido un camino donde ha habido muchos ataques. Son 24 años y sentirme tan respaldada con otros jóvenes, mujeres y hombres que creen en una sociedad diferente. Se me salían las lágrimas al ver tanto amor por jóvenes que están tan apasionados de creer que un mundo diferente es posible. Wow. Y hablando también de la ley Brisa y de todos los jóvenes, ¿qué medidas estamos cambiando, tal vez modificando, ampliando en la ley Brisa en lo que es ahora? Y son 4 cosas específicas. Una, que la violencia sexual tiene que ser basada en consentimiento. Entonces, acaban de pasar otra ley en otro país, en Europa, creo, o el día de hoy, no alcancé a leer todo el artículo, pero donde dice que sí quiere decir que sí. Si no hay consentimiento, es violación. Entonces, ahorita, ¿cómo cambiamos? Que no tenemos que mostrar que hubo violencia, que hubo intimidación. No, simplemente, si no hay consentimiento, hay violación. ¿Y qué quiere decir consentimiento? ¿Y qué no quiere decir consentimiento? Pero no dijo nada. El que no dije nada no quiere decir que haya consentido. Tiene que haber mucho más el consentimiento. Este es un área donde tiene que haber diálogos, donde tiene que haber un consenso, donde tiene que la persona poder dialogar. Y esto toca también cambiar mucho la mentalidad en las personas, es decir, simplemente quiero tener relaciones con alguien y lo hago, y decir no, esto es un proceso mucho más hermoso que un coito, es un proceso hermoso donde yo pueda entrar en
en el consentimiento, donde pueda entrar en un consenso, donde pueda tener una relación hermosa con esta persona que es digna, con la que tengo adentro. Entonces, una es que violencia sexual tiene que ser basada en consentimiento. La segunda es que este tipo de crímenes no prescriban, se vuelvan imprescriptibles, los crímenes contra niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Que existe lo que es la ley de violencia sexual incestuosa, que es donde un adulto de la familia tiene interacciones sexuales con un niño, niña o adolescente dentro de la familia. Sabemos que más del 80% de la violencia sexual ocurre dentro del entorno familiar y nos está protegiendo. Entonces sí, tenemos que visibilizarlo. Se tapa por la misma familia todo. Sí. Exacto. Y dicen los trapos sucios se lavan en casa, hay diferentes cosas que la familia tapa. Y precisamente por eso el Estado tiene que tener una ley que lo reconozca, pero también que lo proteja, y políticas públicas. Y no podemos hacer nada de eso si ni siquiera lo visibilizamos. Entonces, lo que no vemos no existe. Entonces tenemos que visibilizar, y una forma de visibilizarlo es tener una ley para que la gente empiece a llevar estos casos. Podemos ver, wow, miren los números, miren lo que está pasando, qué tenemos que hacer, cómo lo podemos cambiar. Y la cuarta es que se elimine el estupro. El estupro es una figura que ha minimizado la violación a adolescentes. Eso se llama, es violación. Y entonces es reconocerlo como lo que es una violación. No existe lo que es el consentimiento entre un adolescente y un adulto. No tiene la capacidad mental ni el cerebro está desarrollado en el proceso como para poder tener estas decisiones con una persona que sí tiene el cerebro desarrollado. Están en diferentes posiciones. Uno de los ejemplos que yo digo es, por ejemplo, si yo tengo a mi niña de 4 años y le doy un vaso de veneno y le digo, mi amor, ¿quieres tomarte este vaso de veneno? Y me dice sí, y después dicen, no, pero es que ella dijo que sí. Y es culpa de ella porque ella dijo que sí. No, es 100% mi culpa. ¿Por qué? Porque yo soy una adulta, entiendo el impacto que va a tener, entiendo lo que va a pasar, entiendo que por ser la mamá me va a decir que sí. Yo entiendo todo eso, tengo la capacidad de ver. El niño no. Lo mismo pasa con los adolescentes. El adolescente te va a decir sí, el adolescente se va a sentir halagado que un adulto le esté poniendo atención. El adolescente va a sentir todo eso porque su cerebro está justo en ese proceso de crecimiento, pero su corteza prefrontal, que es la que toma las decisiones, entiende el impacto, no está desarrollado. Entonces no podemos decir, ella consintió, dijo que sí, tenía... No, es responsabilidad del adulto entender la vulnerabilidad en que está ese cerebro, cómo los adolescentes van a querer siempre ser admirados, especialmente por los adultos, porque están en esta transición de convertirse adultos. Es mi responsabilidad que en este proceso yo te pueda apoyar, proteger, involucrarte en acciones y cosas que te ayuden a crecer y que no te hagan daño. Entonces, la parte de eliminar el estupro es reconocer la diferencia neurobiológica que existe en el cerebro de un adulto y el de un adolescente. Claro, y además he visto también la ampliación de la condena al estupro y también al incesto. ¿Cómo sería la ampliación de eso? Realmente la violencia sexual incestuosa tendría la misma penalidad que lo que es la violación niño, niña, adolescente. Simplemente reconocer la tipología de dónde se da. Muy bien. Bueno, hablando sobre los casos también, se está viendo también que los jóvenes empiezan a suicidarse por estos temas de que han sido violentados. He escuchado también así de noticias, una joven en España que ha entrado en eutanasia y le han aceptado esto porque ella ha sufrido violación y no quería vivir con eso, con esa, se podría decir que con esa sociedad que siente uno al ser violada. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que este es un ejemplo extremadamente triste, doloroso, y mucha gente ahorita está en la polémica si es correcto o no correcto, que exista la eutanasia, que muera, que no muera. Yo creo que la verdadera situación que deberíamos estarnos enfocando es el entender el profundo dolor que existe y que esto causa. Entonces, en vez de estar pensando si es legal o no es legal, o que si está bien o está mal, es qué estamos haciendo en esta sociedad para crear ese profundo dolor de sentir
no tengo ninguna razón por estar viva, de que el dolor de estar viva es tan fuerte y yo lo he sentido. Yo traté de cometer suicidio 2 veces. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para proteger a niños, niñas y adolescentes? Todos los días tenemos suicidios. Todos los días el nivel del dolor llega a ser tan alto, decir ya no puedo más, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde recurrir, no tengo nadie en este mundo que pueda comprender mi dolor. Creo que es un llamado a la atención de las miles de niños, niñas y adolescentes, mujeres que están sufriendo completamente solas. Entonces creo que en vez de enfocarnos si eso no es correcto, que hayan aceptado que tenga eutanasia o no, es realmente visibilizar el profundo dolor que existe y cómo sociedad les hemos dado la espalda. Y bueno, ¿usted tiene algún mensaje para los jóvenes que viven violencia sexual y que aún no se están dando cuenta? Sí, yo creo que es importante el reconocer que violencia sexual no es solamente que estés en la calle y que alguien coja y que te agreda sexualmente, sino que violencia sexual también ocurre en la familia. Y la importancia y el mensaje que yo les daría es que no tienen por qué cargar la culpa ni la vergüenza de lo que le pertenece al agresor, que nosotras tenemos que caminar con la cabeza en alta porque no hicimos nada malo. No hicimos nada malo y los que tienen que caminar con la cabeza agachada y con la cola en el rabo son los agresores. Entonces yo les diría que no tienen por qué cargar esa culpa y que no están solas y que si alguien no te cree, sigue hablando porque hay gente que sí te va a creer. Somos como las chicharras, que a veces nos silenciamos, nos metemos debajo o las cigarras que nos metemos debajo de la tierra, pero nos fortalecemos y después salimos con tanta fuerza, hacemos una bulla tan fuerte que ya nadie puede callarnos. Entonces que no están solas y que encuentren a alguien que sí les crea porque no tienes nada de culpa por lo que te pasó. 100% de la culpa le pertenece al agresor. Y esa fue nuestra invitada especial, Brisa de Angulo Lozada. Su experiencia, su conmovedora historia nos ha fascinado y la verdad nos ha aclarado varias de nuestras dudas que hemos tenido. ¿No es así, David? Claro que sí, además de mucha información y sobre todo una ley que protege a todos nuestros niños, niñas y adolescentes de Bolivia. Y sin duda lo vamos a aprovechar. Esperamos que esta reforma sea en verdad cumplida y que varias de nosotras, nosotros, todos en general la podamos aprovechar y que la justicia esté siempre a nuestro favor. Claro que sí. Y esto fue nuestra entrevista de hoy, una entrevista súper especial, informativa y sobre todo conmovedora. Y esto fue Lo que no te cuentan. Te lo contamos nosotros. Hasta nuestro siguiente episodio. Bye. Bye. El respeto es el camino y el amor la solución. Abrimos bien los oídos, miramos con el corazón. Informarse es el primer paso para un futuro mejor. Lo que no te cuentan, te lo contamos nosotros. Lideresas y líderes alzando la voz. Prevenir es protegernos, es cuidarnos entre todos. Cuando el conocimiento vence al temor. Ser adolescente no es error, soñar también es un derecho.